Damos gracias al Señor al comenzar los cultos de esta semana, que también es la última semana del mes de octubre. Y se acabó octubre, luego viene el penúltimo y último mes del año que también se nos va. Damos gracias al Señor. La palabra de Dios dice que los días se acortarán. Estamos viendo verdaderamente que apenas amanece en el trajín de nuestras actividades, corremos porque la hora parece ganarnos y de repente ya se está anocheciendo. Y muchas tareas han quedado inconclusas y muchas responsabilidades no se han cumplido y siempre estamos cargados de responsabilidades pensando que deberíamos haber hecho más, pero no nos alcanzó el tiempo. Bueno, estamos contentos porque a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades y de todas las cosas que la familia puede haber pasado o está pasando, nosotros estamos siempre con esa fe en alto, sabiendo que Dios se mueve en medio de las circunstancias y Dios en todo momento nos dará la salida. Gracias al Señor. Continuamos con el capítulo 26. Habíamos visto el primer tópico de este capítulo sobre el complot para matar a Jesús, la reunión de los sacerdotes, de los escribas, para tratar de buscar la forma de apresar y luego crucificar al Señor en esta semana, conocida por el mundo religioso como la Semana Santa. Bien, ahora el segundo párrafo de la palabra, la segunda porción, habla sobre Jesús ungido en Betania. Jesús ungido en Betania. Y está en Mateo 26, del 6 al 13. La palabra del Señor se lee en Mateo 26, del 6 al 13. Dice: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis a los pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Palabra del Señor. Entonces el pensamiento aquí es extraído de la propia Biblia. Jesús ungido en Betania. Jesús ungido en Betania. Este ungimiento no tiene que ver nada con el que describe Lucas en el capítulo 7, excepto que en ambos casos una mujer ungió los pies del Señor. Lucas describe el ungimiento por una mujer pecadora que tuvo lugar en Galilea, en casa de un fariseo llamado Simón. Ahí Jesús perdonó los muchos pecados de la mujer en respuesta a su grande amor, manifestado en muchas lágrimas y un perfume de mucho valor
derramado sobre él. Entonces, en contraste, Marcos, Mateo y Juan relatan un evento que tuvo lugar en Betania. Estamos hablando de Judea, en casa de un tal Simón que había sido curado de la lepra. Además, Juan identifica a la mujer como María, seguidora fiel de Jesús y hermana de Marta y Lázaro. Entonces, no es la María pecadora que ungió los pies del Señor en Galilea, sino María, la hermana de Lázaro, el resurrecto, que vivía en Betania, en la provincia de Judea. Son dos narraciones totalmente diferentes en las cuales las dos tienen como protagonista de este ungimiento no a un varón, sino a una mujer. Aquí lo que se destaca es el alto precio, el alto costo del ungüento es lo que llama verdaderamente la atención. Pienso que si hubiera sido un aceite de poco valor, del que se usaba cotidianamente las judías, no habría traído tanta atención, mucho menos tanto escándalo de parte de los mismos discípulos. Este ungimiento probablemente representaba los ahorros de María, pues se describe como de gran precio en Mateo 7 que hemos leído y en Marcos 14, y de mucho valor, dice Juan en el capítulo 12. Entonces, representa los ahorros de María. Marcos y Juan, los evangelios de Marcos y Juan acotan que su valor se establecía en más de 300 denarios. Todos podemos ver, según las enseñanzas de la palabra, que el denario era una moneda romana que tenía el valor de un jornal de un obrero. Un obrero trabajaba todo el día de acuerdo a las disposiciones laborales y ganaba un denario. Por lo tanto, el ungüento representaba casi un año de sueldo de un obrero, 300 días de trabajo. Representaba el valor de este ungüento. Era un verdadero derroche del valor real en moneda, no reservando nada, pues no solamente la mujer derramó el ungüento, sino que quebró el frasco como para decir, no voy a volver a juntar ni a ahorrar más esta clase de perfumes. Todo lo depositó en el Señor. Y podemos ver por lo trascendental que representa esta narración y que Cristo mismo le da esta gran solemnidad y valor, que de veras fue un regalo digno de un rey. ¿Por qué este desperdicio? ¿Por qué tanto dinero desperdiciado? Y era un regalo digno de un rey. En respuesta a la acción de esta mujer se manifiesta la indignación de los discípulos. Aquí no tenemos gente de afuera, aquí tenemos gente de adentro, el mismo grupo del Señor. Ellos se indignaron con María por lo que parecía para ellos una gran pérdida y la condenaron por haber malgastado esta fortuna. Los judíos eran gente pobre en realidad. Ellos vivían de su trabajo y de su fuerza y ganaban el sustento
y el día que no trabajaban, pues no tenían para el sustento. Por eso es que la Biblia cuenta de el gran milagro de parte de Dios para prodigar, el gran milagro de parte de Dios para proveer, el gran milagro de Dios en hacer llegar el sustento diario para los pobres, ¿no? Porque verdaderamente había mucha pobreza. Cuando Jesús, porque esto lo estaban comentando de una forma no pública, ¿no? De una forma informal, como son la mayoría de murmuraciones, comentarios que la voz cantante no declara abiertamente un hecho, sino que lo comenta, murmura. Cuando Jesús se enteró de lo que pasaba, él mismo también se indignó. Los discípulos se indignaron por lo que la mujer había hecho. Y Jesús se indignó con los discípulos y salió en defensa de María. Así que para los discípulos era un derroche, un desperdicio, algo que no debía haberse hecho, pero Jesús lo vio como algo necesario y normal. Parece que Judas tuvo de la idea y de ahí salió, porque siempre hay una persona que inicia el comentario, siempre hay una persona que es el culpable intelectual de alguna murmuración, ¿no? Parece que Judas tuvo la idea de vender el ungüento a gran precio y darlo según él, y darlo a los pobres. Dijo, este ungüento, este perfume podría haberse vendido. Judas pues era un comerciante y él estaba pensando, ¿no? Al ver que se derramaba semejante riqueza sobre la cabeza y aún los pies de Jesús, dijo, bueno, esto podía haberse vendido a los pobres, vendido y darlo a los pobres, ¿no? Y habrá convencido a los demás discípulos de lo que él pretendía de una forma hipócrita, por supuesto, de ser sus nobles intenciones, ¿no? Pobrecito, Judas está interesado en los pobres, ¿no? Pero en el Evangelio de Juan, el apóstol evangelista de esta carta entendió luego que Judas estaba utilizando este pretexto para cubrir su avaricia. Lo que él quería es que entre más dinero a la bolsa. ¿Y por qué él quería que entre más dinero a la bolsa? Dice la palabra de Dios, porque era ladrón. Esto lo podemos ver nosotros en el mundo político. Grandes, ingentes cantidades, inversiones que se hacen y todas las instituciones quisieran manejar esos dineros, pero no tanto porque quieran hacer bien a la sociedad, porque si ellos quisieran bien, nosotros tuviéramos buenas pistas, buenas veredas, buenos trabajos sanitarios, tendríamos acueducto y todo lo que se haría por lo menos perduraría. Pero todos sabemos que aquí en Medellín, Perú, una vez que se entrega el diablo, aunque luego se desate, ya se entregó y se acabó. Entonces Judas eso es lo que quería, que entre la platita, que sume en su bolsa, porque él era el tesorero, el hombre que administraba los recursos del grupo. Así que mientras más había, mejores posibilidades para él. Así que no lo hacía tanto por defender o estar pensando o tener en la visión a los pobres que quería servirles. No, 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 no. Él estaba interesado avarientamente en lo que él podía haber sacado como provecho. Bien, entonces Juan lo entendió y gracias al Señor que
no quedó solamente en una suposición. Lo vemos a Judas al final de sus días finiquitar todas sus posibilidades, su existencia, precisamente haciendo el negocito. Solamente que en esta vez la mercadería no era la bolsa ni los denarios que rodaban dentro de ella, sino tuvo el desparpajo, la osadía de vender a su propio maestro. Tremendo, tremendo. ¿Ah? Así que no lo hacía por querer ayudar a los pobres, sino lo hacía porque tenía el dinero del cual él podía sustraer. La aprobación de Jesús fue inmediata cuando Jesús se enteró, en respuesta a la manifestación del gran amor de María y a la crítica de los discípulos. Jesús toma la decisión de aprobar la acción de María y anuncia que este acto, lo que María, sin entenderlo mucho, está haciendo, formaría parte del evangelio que sería predicado en todo el mundo. ¿Por qué? Porque precisamente este acto humanitario y lleno de amor de María hacia el Maestro representaría el acto de ungir a Jesús como quien lo prepara para su sepultura. Así que Jesús lo aprueba. Primero, aprueba lo que hizo María, contrarrestando la desaprobación de los discípulos. Se opuso, no estuvo de acuerdo, no tenía asidero, no tenía fundamento para que ellos estuvieran murmurando de esa manera. Jesús no consideraba que lo que hizo María fuese un desperdicio. La palabra apareció, es un desperdicio. Se admite, pues, según el punto de vista materialista. Para los materialistas es un desperdicio. O él estrictamente práctico pudo ser un desperdicio, pero hay momentos cuando este punto de vista falló. Si lo vemos desde un punto de vista materialista, era un desperdicio. Y si lo vemos desde un punto de vista práctico, sigue siendo un desperdicio, ¿no? Pero hay momentos en que el materialismo falla, lo práctico falla. ¿Por qué? Porque interviene el acto milagroso, extraordinario de deferencia del corazón humano hacia su Salvador y Señor. Por eso Jesús lo llama esta acción de María como una buena obra. Y Jesús da dos razones. Él no solamente está hablando por oponerse, porque hay gente que habla por oponerse, saca partido contrario solamente, pero Jesús da sus razones. Primero, les recuerda que a él lo tendrían por poco tiempo para hacerle bien, mientras que a los pobres los tendrían siempre. ¿Se equivocó el Señor? Claro que no. Jesús iba a estar unos días nada más con ellos. Ya estaba a las puertas de ser sacrificado y también pocos días para que ascienda. Y los pobres iban a quedar en volúmenes incalculables, que cada siglo aumentan y no hay cuando terminemos de contar gente pobre, ¿no? Entonces, la razón de Jesús dijo, a los pobres los van a tener siempre, a mí no. Así que si ustedes quieren servir a los pobres, no se preocupen, que lo que más va a haber son pobres. Por eso es que la iglesia primitiva practicó lo que se llama la diaconía, para poder brindar el servicio precisamente a los hermanos pobres. Segundo,
Jesús interpreta el ungimiento como un acto preparatorio para su muerte, muerte anunciada, muerte necesaria, muerte en misión, porque Jesús había venido para esto. Así que no es necesario entender que María lo haya ungido con este propósito, ¿no? Es decir, María lo está ungiendo para su sepultura. Puede ser que significó esto para Jesús. Lógico, Jesús lo vio de esa manera. Pero en realidad no fue el propósito consciente de María. María no era profetisa. María no era sacerdotisa. María no era predicadora. En el amor profundo que había en su corazón y el deseo tremendo de agradar al Señor, en esta circunstancia fue utilizado este acto benéfico, ¿no? En favor de la sepultura. María no lo entendía y estaba actuando. Y nosotros muchas veces hacemos cosas que no lo entendemos y cuando ha pasado el mismo tiempo nos da la razón que había un propósito que se ejecutó, propósito que nosotros no entendíamos, pero que Dios sí lo entendió, ¿no? Ella intuía por todo lo que estaba sucediendo que Jesús iba a ser crucificado en un futuro inmediato, porque Jesús en estos capítulos últimos, en estos días, martes y miércoles, en las controversias cáusticas, el Señor entra en un enfrentamiento y nosotros vemos cómo en el capítulo 23 el Señor desafía directa y frontalmente a los fariseos, a los sacerdotes y a los escribas. En el capítulo 24 y 25, el Señor emboza una enseñanza urgente, pertinente, no para el mundo gentil, no para el mundo de otras naciones, sino para el mundo judío. Entonces, algo estaba por ahí intuyéndose, ¿no? Hay cosas que nosotros sentimos, intuimos y no podemos explicarlo. Sentimos, presentimos, podemos llamarle cualquier cosa. Parece que algo se nos adelanta en nosotros para avisarnos. No sabemos ni explicarlo, pero ahí está. Pues ese panorama se vivía entre la gente que amaba al Señor cuando lo vieron un enfrentamiento frontal, ¿no? Así que probablemente estaba enterada María que había dicho que ese evento tendría lugar en la Pascua. Es de la Pascua, Jesús lo había dicho, Juan lo había dicho, y todos andaban ya pensando que tal vez ese era el cumplimiento de la predicación del mismo Cristo. Así que eso era lo primero. Segundo, Jesús anuncia que lo que hizo María formaría parte del evangelio predicado en todo el mundo para memoria de ella. Con estas palabras, el Señor otorga a María por este acto el encomio más alto registrado en el Nuevo Testamento. Habíamos visto en el capítulo 25 sobre el Señor que da a 3 de sus siervos diferentes cantidades de talento. Al primero y al segundo que duplican la cantidad recibida con un esfuerzo y un interés personal denodado, vienen multiplicando los talentos recibidos y la expresión es bien, fiel, bueno y fiel siervo. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, ¿no? Aquí vemos las palabras que Jesús otorga a María. Es un acto de encomio.
más alto registrado en el Nuevo Testamento. Y por si acaso está hablando de María, la hermana de Marta y Lázaro. No está hablando de María ni Magdalena ni María, la madre de Jesús. Ahí, eso tiene que quedar bien grabado. Aquí está el Señor halagando la obra extraordinaria de una mujer que se llama María, pero que no es la Virgen, según el mundo religioso lo tiene como la dueña y señora de todo. No es ella, es María, la hermana de Lázaro y de Marta. Así que, sin embargo, María fue más que una expresión de amor y gratitud. Para María solo fue eso. Sentía mucho amor por el Señor, mucho amor. Él había resucitado a su hermano. Él los visitaba, les daba una preferencia especial. Era parte de la familia espiritual. El Señor venía a predicar a Jerusalén y pocas veces se quedó en Jerusalén. Siempre descendía y dormía en Betania. Así que para María fue más que una expresión de amor y gratitud. Ella está agradecida con ese gran líder extraordinario, impactante, inigualable. En público parecía una cosa súper extraordinaria, pero ese hombre tan extraordinario era parte de sus visitantes, era parte de la familia, de la sencillez y la nobleza de un hogar. No, y eso lo movió a María junto con la profecía a realizar lo que ella hizo. Criticada por los discípulos, pero halagada por el Señor Jesús. Y yo creo que en muchas obras que hagamos, nuestra propia familia nos va a tener que criticar, ¿no? Con críticas negativas, destructivas, menospreciativas. Yo lo sé, así es el asunto. A Jesús lo hicieron y el Señor dijo que el discípulo no podrá ser nunca más que su Señor. Si con el Señor hicieron eso, ¿cuánto más con los discípulos? Jesús lo había advertido, ¿no? Así que ese panorama se presenta en muchas realidades, pero lo maravilloso es que cuando lo hacemos para el Señor y no para los hombres, la recompensa viene de parte de nuestro Salvador. Gloria al Señor. ¿Cuál es la enseñanza de esta hermosa historia? Hay una enseñanza. Nosotros estamos viendo los pormenores, ¿no? La forma tan tan directa como se dan estos acontecimientos y forman cuadros literarios tan extraordinarios que parecen poesía, pero son hechos reales, elementos que se conjugan en las circunstancias cotidianas de la vida. Eso es lo maravilloso cuando yo leo el Evangelio. Estoy mirando, estoy viendo personas comunes y corrientes alrededor del gran maestro, dando, recibiendo, declarando, intuyendo cosas, como dijera Jesús a Pedro en Cesarea de Filipo, esto que tú has dicho, esto no te lo enseñó hombre, ni carne, ni sangre. Esto es revelación de mi Padre que está en los cielos. Gloria al Señor. Entonces, la hermosa enseñanza de esta historia, primero nos muestra la prodigalidad del amor, cómo prodiga el amor. La mujer tomó lo más precioso que tenía. No creo que tenga un valor más grande la mujer que este. Y se lo derramó a Jesús todo absolutamente en la cabeza. A las mujeres judías les encantaban los perfumes. Y era corriente perfumes que llevaban en un frasquito de alabastro
en su collar. No eran perfumes caros como este, eran perfumes corrientes, ¿no? De uso diario, podríamos decir. Este perfume no era de ese perfume de uso diario, era un perfume muy costoso. Tanto Marcos como Juan nos relata que los discípulos dijeron que ese perfume podría haberse vendido por 300 denarios. ¿Ah? Cuando Jesús alimentó en el desierto de Zaida a 5,000 personas, sin contar mujeres y niños, sumando eso, alguien dijo que eran más de 15,000 personas. Felipe dijo: Señor, nosotros necesitamos 200 denarios para alimentar a todos estos miles de personas. Imagínense, con 200 denarios se podía alimentar a miles de personas. Este frasco de alabastro no costaba 200 denarios, costaba 300, un tercio más, como digamos, el 66.6% se podía alimentar, pero este costaba 33.3 más por ciento. Lo que quiere decir que ese frasquito de perfume representaba casi el sueldo de un año de un obrero. Trabaja todo el año. Los 365 días, trabaja y ahorre sin gastar un centavo. Eso era lo que esta mujer tenía ahorrado. Ahora, este dinero lo ahorraba la mujer de una forma tal vez diferente, ¿no? Y podía representar mucho tiempo para llegar a tener esa cantidad de valor. Era una acción muy pródiga. Segundo, falla humana se ven las cosas con sentido común. Cuando se le ve con sentido común, aparecen las fallas de las personas. En esta ocasión, la voz del sentido común decía, ¿qué decía? ¡Qué derroche! Y no hay duda de que era verdad. Imagínense un frasco de 300 denarios venir y vaciarlo en la cabeza de alguien. Es un derroche, un desperdicio, según el sentido común. Pero hay un mundo de diferencia entre la economía del sentido común y la economía del amor. La gran diferencia. El sentido común obedece los dictados de la prudencia. Claro, si mirándolo con un sentido común, hay que ser prudente. ¿Por qué vamos a desperdiciar? No. Pero el amor obedece a los dictados del corazón. Ya no juega la razón, sino los sentimientos. Ya no juega la razón, la lógica, sino los sentimientos que aparecen, como decía San Agustín, ¿no? Hay razones que el corazón no entiende. Y efectivamente, y esas son las razones, decía San Agustín, referentes a la fe. Razones que el sentimiento no entiende, no es razonable, pero el corazón lo hace. Eso es lo que representa cuando se quita el sentido común y se pone el sentido espiritual, ¿no? Así que el sentido común obedece a los dictados de la prudencia, pero el amor obedece a los dictados del corazón. Y en la vida cristiana, en la vida nuestra, en la vida espiritual, hay que aplicar el sentido común en muchos casos. Sí, pero hay momentos en los que solo la prodigalidad puede satisfacer las demandas del amor. O sea, sí hay que poner el sentido común. No hay que llegar al desperdicio, a la ruina, ¿no? A depredar. No se puede hacer eso siempre. Pero en este caso, la expresión de la mujer está orientado por mucho amor, no a desperdiciar, sino a ungir el cuerpo del Señor. Y cuando se invierte
en el Señor, entonces nunca será un desperdicio, siempre será una inversión de amor. Eso es lo que nosotros debemos de entender. Tercero, algunas cosas han de hacerse cuando surge la oportunidad. Hoy, si usted lo deja para mañana, no se le presenta la oportunidad. Hoy es el día. Los discípulos estaban interesados en ayudar a los pobres, pero los rabinos mismos decían, ¿qué decían los rabinos? Mire, no tan espirituales. Dice, Dios nos permite que haya pobres siempre con nosotros para que no nos falte nunca las oportunidades para hacerles bien. Así que Dios nos pone a los pobres para que nosotros seamos probados si podemos hacerles bien o no hacer nada para ellos. Hay algunas cosas entonces que podemos hacer en cualquier momento. Sí, hay algunas cosas en sentido común. Sin embargo, hay algunas cosas que solo podemos hacerlo una vez. Y el desaprobar la ocasión de hacerlas, entonces es perder la oportunidad para siempre. Así que lo que se tiene que hacer, lo que se debe hacer para Dios, hay que hacerlo ahora. Porque usted está pensando, lo hago mañana. Mañana dice, lo hago mañana. Y siempre está pensando en el mañana. Y nosotros no vivimos en el mañana. Vivimos en el presente. Vivimos en el hoy. Entonces, se pierde la oportunidad. Para muchos de nosotros, la tragedia es que nuestra vida es la historia de las oportunidades de hacer el bien que no hemos aprovechado. Hemos tenido la oportunidad. Decía un hermano en la Sierra Central del Perú que él era un hombre con mucho patrimonio y era miembro de una iglesia. Pero el hombre, para soltar un sol y para comprar la calamina que a él mismo le protegía en el templo, era recontra difícil darlo y casi nunca se le podía sacar. Él mismo confiesa. Después de algunos años de estar en la sierra, él fue para la selva y se volvió más rico, tenía maquinaria, llegó a tener todo. Entonces, era cristiano, pero venía sin nada a la iglesia, solo con su corazón y ofrendas de labios, nada más. Bueno, un momento llegó cuando los terroristas en la noche lo sacaron en ropa menor, porque en la selva se duerme casi desnudo, a su esposa, a sus hijos y a él, casi desnudos como dormía cada uno en su litera. Lo sacaron y le dijeron, si ustedes regresan siquiera a coger su ropa, los matamos, desaparezcan. Dejaron casas, tractores, cosechadoras, herramientas, dinero en efectivo almacenado. Lo perdieron todo. Desnudos regresaron al lugar de donde ellos salieron, que no salieron pobres, salieron ricos, pero regresaron desnudos, sin nada. Y cada vez que se levantaba una ofrenda, el mismo siervo me testificó a mí, me dijo, hermano, me dolía. ¿Cómo era posible que habiendo tenido tanto, me duela tanto dar un sol para el Señor? Y ahora hubiera querido tener todo para darlo así a mano vacía, llena. El hombre soñaba 10 años de sufrimiento. Ay, si yo recobrara, ay, si volviera a tener, mi iglesita lo arreglara. Yo ya lo conocí al hombre rico de nuevo después de que pasó el terrorismo. A los 10 años le avisaron que esa zona había sido pacificada y que todos regresaran a sus tierras. Qué bendición. Él regresó y encontró las cosas buenas. No se habían deteriorado porque las habían hecho trabajar, los tractores, las maquinarias, y en poco tiempo volvió a tener
su patrimonio. Entonces él ya me cuenta cuando estaba regenerado. Decía, hermano, yo aprendí la lección de mi vida y así debe hacerse en realidad. Tenemos oportunidades. La vida nos da oportunidades. La historia personal de cada uno de nosotros para hacer el bien. Pero qué pena cuando estamos viejos, cansados, inútiles. Nos acordamos que en la juventud pudimos haber hecho más, pero no lo hicimos. Entonces, esto es lo que nos enseña este pasaje de la palabra de Dios. Tome su oportunidad, aprovéchelo, porque en Dios no está desperdiciando nada. Yo nunca pensé que un día de mi vida, un mes o un año de viaje, de evangelización, de sufrimiento, me pueda acabar envejeciendo. Yo sabía que el poder y la gracia de Dios, aunque estuviera viejo, me iba a sostener. Y estoy vivo todavía gracias al Señor. Invertí mi tiempo en el Señor, lo aproveché cuando era joven y no me siento mal. La única pena y tristeza es de haber dejado mucho a mi familia. Eso sí me duele y me dolerá hasta el último día de mi vida. Pero el haberle servido al Señor y ofrendado mi tiempo para Él fue el regalo más grande que pude haber dado para mi Señor. Bien, entonces aprovechemos la enseñanza. La fragancia de una acción hermosa no se desvanece nunca. Las oraciones, dice la Biblia, suben como olor fragante al Señor. Y no solamente las oraciones, sino todas las acciones. Al final de la vida del Señor Jesús había tanta amargura, tanta traición, tanta intriga, tanta tragedia, que esta historia brilla como un oasis de luz en un mundo tenebroso. Todo un complot, todo un oscurantismo a su alrededor, pasiones desenfrenadas de la gente, de uno y de otro. Y aparece esta mujer con un magnetismo y un amor tan profundo que verdaderamente rompe el status quo del pensamiento y de la acción de aquellas personas. Unos critican y los otros también, pero ahí está el Señor para poner las cosas en su lugar. En este mundo hay pocas cosas más grandes que se puedan hacer que dejar el recuerdo de una obra hermosa. Efectivamente, tenemos la oportunidad y hay que aprovecharla. Como dice el sabio Salomón, acuérdate, joven, en los días de tu juventud, acuérdate de tu Creador, antes que vengan los días malos y en los años en los cuales digas, no tengo contentamiento. Acuérdate, hoy los que están escuchando este mensaje, no lo dejen para mañana. Si tiene algo que hacer, si intuye que debe hacerlo, si tiene el sentimiento para hacerlo, no desperdicie la oportunidad. Haga las cosas como para Dios y no para los hombres. Amén. Bueno, podemos ver en este pasaje y en muchos. Se observa otra vez que no hay un solo caso en el Nuevo Testamento en que una mujer, escuche, haya criticado o haya atacado a Jesús. Todas las críticas negativas y los ataques negativos vienen de los varones. La mujer siempre se mantuvo sumisa y fiel a su Señor, aunque fuera pecadora, aunque fuera gentil, siempre tuvo esa expresión emocional y verdadera de declarar y esperar de Cristo cosas buenas, cosas que verdaderamente podía el Señor hacer. Qué bueno, Dios nos bendiga. Estamos aprendiendo
parte de la Biblia. Así que cuando lea el caso de esta mujer, va a decir, pero qué tremenda inversión de la mujer. Y los apóstoles dijeron, los discípulos dijeron, desperdicio. Y Judas, el ejemplo de la ladronería, dijo, pero si esto podía haberse distribuido, vendido y distribuido a los pobres, pero no estaba pensando en los pobres. A ver, ¿quién piensa en los pobres? Levante un político la mano para arriba y míreme de frente y convénzame de que usted piensa en los pobres, Señor. Qué pobre situación en la que nos hemos metido. Gracias al Señor que con el Evangelio se desenmascaran las actitudes y los sentimientos verdaderos del hombre, que necesitan urgentemente la presencia y la valoración del Cristo de la gloria a nuestras vidas y a nuestras acciones. Dios nos bendiga, Dios nos bendiga. Amén.